¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa El Mundo del Arte. El día de hoy les voy a hablar de un tema que me gusta mucho, que es la lectura. Siempre he tenido pasión por los libros, sobre todo los libros ilustrados, los libros infantiles, porque me parece mágico cómo haces un libro que pueda atrapar la atención de un niño. Cómo tienen que ser los dibujos, las ilustraciones y todo. Y me da mucho gusto haberte invitado, Charlie, porque quiero discutir la problemática de la lectura en México. Estaba leyendo que el 80% de los alumnos de sexto de primaria tienen problemas de lectura, perdón. El 48% nunca han visitado una biblioteca, el 42% prefieren ver televisión y solo 12% leen sus ratos libres, lo cual nos ubica de 108 países, ser el 107, el penúltimo lugar según datos de la UNESCO. Todo esto me parece alarmante porque la lectura es una forma de desarrollar la creatividad, el pensamiento lógico, ampliar el lenguaje, entre muchas otras cosas, que también entiendo los problemas que hay en Oaxaca. Y pues qué gusto tenerte aquí, pues tú un gran promotor de la lectura, de la lectoescritura, un gran gestor cultural en Oaxaca, has desarrollado infinidad de talleres, eres un gran maestro, un cuentacuentos, un poeta y un economista. Y sobre todo en mi experiencia personal, pues una persona tan interesada en compartir, en darles a los demás algo nuevo que aprender. Para los que nos están viendo, yo tuve la oportunidad de tomar clases con Charlie Acecas, el licenciado Carlos Ramírez Sorrosa, mejor conocido como el cuentacuentos Charlie Acecas. Y yo tuve clases de economía con él, de mercadotecnia, pero lo narraba de una forma tan bonita que era como tomar cuentos. Fue de las pocas materias en las que nunca tomé apuntes porque estaba yo embobada en la clase escuchándote, y es impresionante la forma en que tienes para conectar con las personas. Entonces me da mucho gusto tenerte aquí con nosotros, te agradezco que nos hayas dado la entrevista y pues vamos a comenzar. Pues muchísimas gracias, Ale. Es un placer estar aquí contigo. Mira, siempre es como un gusto platicar, aprovechando la anécdota que decía, siempre era como también muy gratificante como terminar la clase y acompañarnos la salida platicando. Pues bueno, eso también habla mucho de ti, ¿no? Esta posibilidad que tienes de conectar con los diálogos, y creo que este ejercicio que estás haciendo será estupendo para ti y para los demás, para los que vamos a estar escuchando. De lo que tú decías, es como creo que interesante, ¿no? Y creo que es una muy buena plática que vamos a tener. Y bueno, estoy en tus manos. Tú dime, ¿con qué empezamos? Pues primero me gustaría hablar de cuál es la importancia realmente de desarrollar el hábito de la lectura en los niños y en la sociedad en general. Bueno, mira, te lo digo por experiencia que he pasado por varias etapas. Una de ellas, la más difícil, fue la etapa rosa, donde empezaba a idealizar lo que es la lectura, ¿no? Como una cuestión donde, vamos, la lectura tiene que ser lo más importante y demás, ¿no? En el ejercicio de promover la lectura, uno empieza o tiene que reflexionar acerca de lo que es, ¿no? Y sobre todo para encontrar los diferentes matices. Estaba escuchando las cifras que tú estabas diciendo y uno hay que empezar a verlas con muchísimo cuidado, ¿no? Lo que nos está diciendo. Más allá de un problema de que se puede tener de lectura, es un problema generacional que atañe a las generaciones anteriores. Los niños ahora no son responsables de no leer, ¿no? Sino simplemente son por las generaciones anteriores que no tienen eso. Retomando tu pregunta, ¿qué tan importante es la lectura? En este sentido, nuestra sociedad está basada en símbolos, ¿no? O sea, vamos caminando y en todos los lugares vemos símbolos. Salgo a la calle, está el título de la miscelánea, está el anuncio de Telmex, está el anuncio de lo que sea, ¿no? Atrás de ti hay un letrero donde dice en dónde estamos. Si yo no tengo la capacidad de leer, o sea, la capacidad de poder descifrar estos códigos, yo estoy fuera de este entorno, de todo este proceso, ¿no? Ya es simple, el mismo sentido de saber RE, G, ¿no? O sea, regeneración. Yo ya puedo decir que es regeneración. Ahora, el siguiente es como, a pesar de este proceso de estar leyendo, es tratar de descifrar esos códigos que yo tengo enfrente y darles un contexto hacia mí.
para que yo pueda trabajar, o pueda, no trabajar, porque sería reducirlo, sino para que yo pueda convivir en esta comunidad en la que yo vivo, ¿no? Te pongo un ejemplo como muy sencillo, ¿no? No, te lo pongo de la contraparte para que veas lo complicado que es. Fui a Yutla y me invitaron. Llegué muy temprano, me bajé del taxi y empecé a caminar y de repente me encontré con que todos estos códigos que yo sabía leer eran las mismas palabras, las mismas letras, ¿no? Pero estaban puestas en un código diferente que yo no entendía nada. Y estaban en MIG. Yo no entendía ni J, ¿no? O sea, yo no sabía nada de lo... Yo podía ver las letras, pero no sabía qué me estaban diciendo. Y las personas hablaban en MIG y yo estaba fuera de ese lugar, ¿no? Ahí es donde yo me di cuenta de la necesidad de poder, no es leer, es la comprensión de esos símbolos para podernos adaptar a nuestra vida cotidiana. De ahí empezamos a hacer todo, ¿no? O sea, la cuestión primero es entender la información que nos da, y eso tenemos, sobre todo en estos momentos en los que estamos viviendo, te das cuenta de los problemas que se tienen al no tener una conciencia lectora. ¿A qué me refiero? Estamos viviendo una pandemia, ¿no? O sea, en verdad, o sea, yo no sé si las otras pandemias es la primera que me toca, ¿no? Bueno, la segunda, con la primera de la influenza, pues realmente no fue tan grave, ¿no? Fue como unos días y pasó, ¿no? Fue más como, algo pasó aquí que no supe qué pasó. Y en esta, como nunca ha habido información de sobra, o sea, te mandan información, no solamente que yo tenga la necesidad, como con esta cuestión de un dispositivo, ya sea mi computadora, un teléfono, donde sea, hay una información increíble y está a disposición de todos. Vamos a romper el mito de que no, como las bibliotecas, que no hay, que no están los libros, ¿no? En la información de la pandemia está para todos, y es una necesidad y ha sido un trabajo de todos por tratar de decir qué es lo que pasa. ¿Y qué es lo que pasa con las personas? La leen, pero no la entienden. O sea, la leen, está enfrente de ustedes, es simple, usa tapabocas. O sea, ¿por qué te dan explicación? No la uso. ¿Por qué? Porque no soy capaz de traducir los símbolos que yo tengo hacia un contexto actual donde yo soy parte de una comunidad y tengo que ser capaz de entender por qué me están diciendo esto, o por qué lo tengo aquí y por qué la gente está utilizándolo. ¿Sí? Ese es el problema de no tener un hábito de lectura. Más que el hábito de lectura, la comprensión, o sea, la contextualización de la lectura hacia tu cotidianidad. Porque ese es uno de los problemas de las lecturas, ¿no? O sea, tú puedes llegar como a algún lugar, todas las lecturas, puedes traer los libros más fabulosos, pero lo primero que tiene que hacer es resolver tu vida cotidiana, ¿no? O sea, por eso es tan importante el hábito de la lectura. ¿Cuál es el hábito de la lectura? Fíjate, como todo hábito, nosotros, o por lo menos en mi mención, hábito, y yo veo a un franciscano que tiene su hábito, ¿no? Esa es mi primera imagen, ¿no? Y desde ahí lo tomo y trato de descifrar qué es un hábito. Bueno, pues es casi una disciplina. Y es eso, es una disciplina que nosotros debemos de tener de la lectura. Y no solamente de la literatura, de la información que tenemos. O sea, yo veo a mucha gente que va pasando en muchos lugares y que les suceden cosas porque no son capaces de leer lo que está pasando, de los avisos que se tienen enfrente. Ese es el hábito de la lectura, o sea, es el hábito de tratar de descifrar los símbolos que tenemos para nuestra vida. Y desde ahí empezamos a ver para niños, de ahí podemos nosotros empezar a entender este proceso para poder acercarnos con ellos con lo que se puede decir la literatura, ¿no? Sí, tienes toda la razón, desde cuando una puerta dice jale y uno empuja, ¿no? O sea, desde cosas tan simples de no ver el letrero gigante. O bueno, a mí me pasó una vez en la universidad que no leí que era solo salida de emergencia. Entonces empujé y abrí la puerta y llegó la policía, ¿no? Entonces, desde leer esos letreros, ¿cómo podemos enfrentar esa realidad si las personas realmente no quieren comprender o desechan la información que se les da
y no quieren desarrollar esta comprensión o esforzarse por leer incluso temas tan relevantes como la información de la contingencia. ¿Cómo podemos Mira, enfrentar yo esta creo realidad? que no es una cuestión de las personas, es una tradición. O sea, yo como te decía, aquí hay un problema generacional, ¿no? O sea, nosotros estamos enfrentando, nosotros, y tú, yo sé que hablas bastante con tu mamá, ¿no? Y bueno, yo hablo también con mis padres, y nosotros formamos partes, aunque yo soy una generación anterior a ti, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con lo que vemos? Ellos estuvieron en una situación como muy distinta a nosotros. Nosotros somos productos de esas generaciones donde fueron discriminados, ¿no? Fueron callados, ¿no? Hasta el simple proceso de utilizar el castellano aquí, ¿no? Hay un proceso donde, si tú te pones a ver un poco la historia o tratando de ver por qué, en este caso, los españoles, no tanto para castigarlos o señalarlos, por qué era tan importante para ellos que nosotros aprendiéramos el castellano. No era porque quisieran comunicarse con nosotros. Había un proceso de que nosotros entendiéramos sus órdenes. Tan simple. Cuando te dicen, o sea, para que veas, no es una cuestión que lo tengamos aquí. Cuando te dicen, yo recuerdo a mis padres, ¿no? Cuando me decían, cuando alguien te dice tu nombre, ¿no? Por decirlo, Carlos, yo tenía que responder, mande. En este proceso, o sea, vamos a hablar del lenguaje, o sea, este lenguaje estaba hecho para nosotros entender, o sea, este castellano que nosotros tenemos, en su mayoría, está hecho para obedecer. El hecho es mande, es decir, esto, pues casi, dígame señor, ¿no? O sea, y a partir de ahí nosotros no podemos entablar una conversación. Y es por eso que también creo que hay un proceso de redefinición del lenguaje que utilizamos nosotros, y lo podemos ver a nuestra vida diaria, ¿no? O sea, cómo nosotros convivimos en nuestros procesos laborales, en nuestros procesos sociales. También la cultura patriarcal, ¿no? Como machista, implica ciertas rupturas de la conversación. El uso del lenguaje, no me quiero meter como en la filosofía y demás, dice, bueno, es que somos el lenguaje, ¿no? Somos nuestras propias palabras, nos determinan, ¿no? O sea, no simplemente es decir, ¿por qué no funciona? Bueno, es porque así fuimos construidos, ¿no? En el sentido del lenguaje, ¿no? A hacer como un proceso de orden y no a entender lo que nos están diciendo. O sea, el problema de nosotros como generación, siento, y lo he visto, y también los procesos en los que yo he tratado de romper para poder entenderlo, es este proceso de utilizar el lenguaje, sobre todo el castellano, como un proceso jerárquico. Si nosotros lo utilizamos, o sea, si nos han inculcado como tal, para entender esa reflexión se necesita un trabajo gigantesco. No imposible, ¿eh? O sea, sí tenemos que hacerlo, pero que no se han aterrizado para llegar por ese lado, ¿no? La literatura infantil por eso es tan efectiva, ¿no? Porque estamos en construcción. Nosotros tratar de hablar de estos procesos, por ser una literatura que trate de la reflexión hacia adultos es más complicado, porque tampoco se metió esa semillita en niños. Por eso la importancia de estos procesos lectores, con una literatura que trabaje el lenguaje de una manera distinta para que nosotros entendamos el lenguaje como una forma de comunicación y no de sometimiento. Y fíjate, estoy tratando de no ser como radical, pero así ha sido, ¿no? O sea, hacia ese lado nosotros vamos a poder entender, ¿no? O sea, te explicas como situaciones, dices, ¿por qué no lo entiendes? Bueno, porque no se le ha acostumbrado a que las palabras se entiendan. Nos ponemos en educación hacia los más pequeños, hacia los niños. Los ponemos a ver, o sea, no hablemos de nuestras experiencias personales, porque si no eso lo sacamos de contexto, pero yo lo veo en un contexto normal, donde a los niños no se les explica lo que les están diciendo. Les dice, son órdenes. Si nosotros no
aprendemos a dar explicaciones hacia los más pequeños, dándoles, ¿no? Quitándoles toda esta connotación, para que veas, por eso hago hincapié en el lenguaje. Infancia, la etimología significa sin voz, que esto viene desde los griegos, ¿no? Donde los niños no eran parte de los ciudadanos, entonces no tenían voz. Alumnos sin luz. O sea, el profesor llega para darle luz. Pensaban que no pensaban. Exacto. Entonces, sí. Si nosotros no contextualizamos eso, si no empezamos a nosotros como individuos y metemos la semilla hacia estas personas, no vamos a poder tener ese tipo de personas reflexivas, que sepan utilizar el lenguaje, que es una herramienta que tenemos de comunicación, como una herramienta reflexiva y de comunicación asertiva. Por eso creo que son los problemas. O sea, por eso, si no lo vemos desde esta manera, como tan integral, los ejercicios que pueden hacer, retacha, ¿no? ¿Por qué? Porque por más que hagamos, ¿no? Por más que hagamos, ¿no? Y el proceso es que si nosotros, o sea, poco a poco se va derrumbando este muro, pero más parece como una cuestión de la persistencia, de ser el terco, de que se va royendo, ¿no? Como el agua, ¿no? Que erosionando una roca tiene que pasar muchísimos años. Si somos conscientes, o sea, eso puede ser como un poco más. Aquí los procesos que se tienen, y gracias a esto de la comunicación que se va dando, ¿no? Hay gente que empieza a ser un poco más asertiva, o sea, también hay una cuestión en la sociedad que le tienen muchísimo miedo hacia las preguntas. El por qué es una de las preguntas más fastidiosas que puede tener esta sociedad que tenemos. Alguien que empieza a preguntar por qué es un subversivo, ¿no? Cuando está haciendo, oye, es un derecho, quiero saber que por qué. Oye, es esto, ¿por qué? Porque lo mando yo. ¿Me entiendes? Sí. O sea, este es un proceso de nosotros, ¿no? Sí, entre menos sepa uno, más fácil es darle órdenes. Mira, no es que sepa uno, no es una cuestión de conocimiento. De cuestiones. ¿No? Entre o sea, más te cuestiones. De contextualizar, ¿no? O sea, también hay otra gran mitificación también de la lectura, es que te vuelves muy culto y bla, bla, bla. No es una cuestión de información, ¿no? También es como un rompimiento, y viene también hacia la construcción de la sociedad en la que estamos. Platón, cuando hace la República, plantea algo que creo que no se ha cambiado en mucho tiempo, ¿no? Dice, la única manera de que un hombre sea feliz es en la polis, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? En esta estructura. Pero ¿qué sucede en nosotros? O sea, las posibilidades de realización del ser humano no son las únicas que nos establece esta sociedad. Son tan posibles como los seres humanos hay, ¿no? Como las posibilidades del amor o demás, ¿no? Entonces, no es cuestión de conocimiento, es simplemente el cuestionamiento de nosotros. Como decía Nietzsche, ¿no? Bueno, Dios ha muerto, pues todos, no, Dios ha muerto, entonces lo mató. No, lo que nos decía es que, bueno, el hombre, como Dios una creación del hombre, ha muerto y entonces tenemos que reconstruirlo. Era lo que nos decía, ¿no? Ya vienen los otros filósofos y lo retoman, y eso es lo que nos plantean como tal, ¿no? No es el rompimiento religioso, sino es a lo que nosotros, que necesitamos, ahora más que nunca, romper esta estructura que tenemos para poder ser un nuevo hombre, ¿no? No estoy hablando como una cuestión mística. ¿Y qué es lo que nos sucede? ¿Cuál es la herramienta que tenemos? El lenguaje, ¿no? Sí, el no tener un lenguaje te limita para poder expresarte, para poder comunicarte, para poder decir qué sientes, ¿no? Se van acortando cada vez las palabras, y ahora que hay muchas expresiones que han surgido, yo veo que se han perdido muchas palabras también con el paso del tiempo del lenguaje, ¿no? Porque ya dices ok para todo, no de acuerdo, no está bien, concuerdo contigo, y entonces ya lo simplificas en 2 palabras y entonces se va perdiendo todo este lenguaje. Y tienes toda la razón al decir que el idioma es una forma de imponerte sobre otro. Yo lo veo en México al tener que traducir los textos de la universidad del inglés.
porque como ellos son la economía suprema, tú aún estando en tu territorio tienes que hablar inglés. Si alguien viene, tienes que traducir el texto porque es una forma de imposición de ellos para con nosotros. Alguna vez vi un debate, no recuerdo entre qué dos filósofos, uno hablaba francés y uno alemán y se contestaban en su idioma porque uno hablaba en francés y uno en alemán porque es una forma de no ceder, ¿no? Ante el poder que tiene el lenguaje sobre uno mismo. ¿Tú piensas que esta barrera, estas imposiciones se están rompiendo? ¿Ha habido un cambio con ahora la revalorización de las lenguas indígenas, con que se hayan abierto otros textos, con que se estén traduciendo cuentos y demás? ¿O es un paliativo? Claro, no, pero por supuesto. Las últimas, mira, yo siento que es como, y eso te lo digo de una manera muy personal de lo que yo creo, las lenguas indígenas son los resquicios de rebeldía en un sistema, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa en el inglés? Ya no el castellano, o sea, el idioma anglosajón en este sentido es como una cuestión de homogenizar un tipo de vida, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las lenguas indígenas o las lenguas maternas que se dan de este tipo? Hay una cuestión de respuesta y decir, hay diferentes modos de vivir la vida. No necesito, voy a exagerar, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? No necesito vestirme a la moda para estar aquí, ¿no? O sea, tengo otras formas de hacerlo, ¿no? No necesito un celular forzosamente para ser feliz. Si yo me inserto en este sentido, en esta comunidad, lógicamente ahorita si no tienes un teléfono celular, no te puedes comunicar y hay una cuestión de frustración. Pero hay otras formas, en otros lugares donde sí puedes vivir de esa manera. Por eso es importante esta recuperación, ¿no? Y tampoco ponerlos hacia como hasta acá arriba, ¿no? Es reconocer las minorías, pero reconocer las minorías no es como un sentido de tolerancia, sino de reconocimiento y darle voz. O sea, esa voz que están diciendo no es como una resistencia y entonces lo tengo que poner como un jarrito y lo pongo en un museo. Al contrario, dejarlo que viva, que haga, que se desarrolle en su entorno. Y el mismo lenguaje, o sea, de estas mismas posibilidades, va a transformar su lenguaje y va a seguir vivo. El problema de estos lenguajes y que se han muerto es porque no han podido sobrevivir en este proceso, ¿sí? Ellos van a vivir, o sea, la cuestión es de nosotros empezar a verlos como posibilidades de vida, ¿no? Te lo pongo un ejemplo tan claro que puede ser, ¿no? Así como estos lenguajes, hasta las posibilidades de género, ¿no? O sea, que tú te pones a ver y dices, bueno, es que las miles de formas que tenemos son como los humanos, ¿no? Las posibilidades de amar son tan infinitas, bueno, no tan infinitas, ya me puse como tan infinitas, son tan grandes las posibilidades como humanos hay, ¿no? Pero, o sea, hay una cuestión binaria donde es bueno, malo, esto está bien, mal, ¿no? No nos permiten tener, ¿no? Estás adentro, estás afuera. Las posibilidades de estos idiomas maternas nos brindan un remanso. O sea, yo en este momento, a mi altura, me encantaría entender. No lo puedo, o sea, yo ya fui parte de otra, ¿no? Otra parte, mis padres ya me enseñaron castellano y si sabían hablar una lengua materna, no, ya nunca más se acordaron. Tampoco voy a llorar por eso, ¿no? O sea, sí, les digo qué lástima, ¿no? Pero lo primero es, tengo que ver quién soy, dónde estoy. Bueno, estoy aquí, pues bueno, trataré de hacer lo mejor que puedo. Si estoy en este lugar, pues bueno, pues trataré de entender los símbolos que tengo enfrente para tener una vida cotidiana mejor, para poder educar mejor a mis hijas, para poder convivir mejor con mi pareja, ¿no? Para poder convivir mejor con las personas con las que trabajo, para poder convivir mejor con las personas con las que quiero, ¿no? Para poder convivir conmigo mismo. Ahí está el lenguaje, una cuestión de determinación
¿no? A partir de lo que uno hace. Y para eso nos ayuda la lectura, para eso nos ayuda la comprensión lectora, ¿no? Hasta para leerte, o sea, es como decir cuando uno está con unas personas, leerlo no escrito, ¿no? También nos ayuda eso, ¿no? Creo que por eso es tan importante la lectura, y ya ni de qué decir la lectoescritura, ¿no? Eso que dices de ponerlo en un museo, al contrario, yo creo que es exhibirlo como algo exótico y quitarles la voz y hablar en nombre de ellos, ¿no? Yo como que no soy parte de la comunidad, voy a hablar y darles voz desde mi discurso, desde mi persona y quitarlo. Entonces, me parece que no es por ahí, es al contrario como tú lo dices. Charlie, Sí, perdón, no, es como también es que tenemos que empezar, ¿cuáles son nuestras salientes de estas minorías? Los niños también son una minoría. ¿Cuántas personas no llegan, o sea, no se han planteado la idea de poder llegar y preguntarle a un niño, ¿qué quieres? A preguntarle a un pueblo, ¿no? ¿Qué quieres? Y en ese sentido, darle sentido, porque uno llegamos y es, no, lo que tú lo que necesitas es esto. necesito, ¿Sí? hablas por ellos, sí, como si pudieras sentir por ellos. Entonces, sí, muchos programas, incluso estatales y todo, es lo que consideran que necesitan sin escuchar la voz de las personas, ¿no? Los representantes de la comunidad. Y Claro. si hubiera este trabajo comunitario, sería tan distinto no solo la lectura, la escritura, sino la administración de zonas arqueológicas desde la comunidad, la administración de Los museos recursos naturales. comunitarios, la administración de tierras comunales. O sea, podría haber tantas cosas con esta revalorización de la comunidad y de las lenguas indígenas, ni hablar, me parece que en Oaxaca son 16, ¿cuántas son? No, Con todas sus no, te variantes, mentiría diciendo más te o digo. menos, ya lo dejaremos para otro programa, pero más o menos, más la variante de cada lengua y imagínense la riqueza de los textos, de las lecturas, de las escrituras que podría haber con todo eso antes de que se pierda, ¿no? Porque alguna vez he tenido la oportunidad de leer textos traducidos y hay expresiones que no se pueden traducir de las lenguas porque, no sé, significa abrazarte el alma, ¿no? En una sola palabra. Entonces, cosas así que son tan ricas, pero bueno, es un tema muy extenso, me gustaría abordar qué tipo de lectura se les debe poner a los niños, me gustaría abordar muchas cosas, pero más que nada, pues dejarles una experiencia contigo en este programa, entonces me gustaría mucho si nos podrías narrar una historia breve para que quien lo vea en las redes sociales, a donde llegue, pues tengan una pequeña historia narrada por el famoso cuentacuentos Charlie a secas. ¿Nos podrías platicar una? Mira, sí, hablando de eso, esta es una historia que me gusta mucho de los guaves. Trataré de ser muy corto, voy a tratar de traducirlo para no hacerlo mucho. Y es muy importante porque hay dos historias básicas y muchísimas de la humanidad, ¿no? Que, no que la tenemos como solamente en la cultura judio-cristiana. El diluvio y Babel, ¿no? Son Sí, la dos torre. y aquí se retoma una cuestión, como más que Babel, la idea de una lengua única que nos conecta a todo, ¿no? Hablando de... Y esta historia es de los guaves, que significa gente enlodada, ¿no? En esta cuestión. Y nos cuenta de que, dice que hace mucho tiempo, ¿no? Era otro mundo, y cerca de la laguna había un señor que era muy raro porque siempre pues, andaba con sus dos perros, iba por todos lados, ¿no? Y estaba solo y decía que tenía cosas raras y que una de esas este señor estaba durmiendo y soñó que el mundo se daba una vuelta, o sea que se ponía de cabeza, se despertó, fue a ver a la laguna, regresó, a la semana volvió a soñar el mismo sueño, el mundo se volteaba, se empezó a preocupar, a la semana volvió a soñar que otra vez el mundo se daba y lo comprendió todo. Así que desde ese día se puso a hacer mecate y empezó a hacer mecate. Toda la gente que llegaba pues decía, está loco, ¿no? Con sus dos perros, ¿no? O sea,
ya será, ¿no? De que se junte con alguien, pero no, pues está con sus perros haciendo mecate. Y su jacal estaba haciendo mecate y tenía sus costales y de comida, que tenía maíz, frijol y calabaza. Era esto, ¿no? Y tenía su lancha. Y entonces empezó a hacer mecate, lo amarraba y esa gente que estaba mecate decía, ah, pues está haciendo mecate, y le llegaban y querían comprarle mecate y decía, no, esto no es para ustedes. Estaban locos. Hasta que un día, ¿no? De repente, empezó a caer unas gotas. Empezó a llover, 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 y llovió muchísimo. En ese momento, él supo. Amarró los mecates que había sido a su lancha, la amarró bien, la amarró aquí al suelo, la amarró a una roca, algo, se subió y subió su costal de frijol, calabaza y maíz. Y empezó a hacer, cuando de repente se acordó, sus dos perritos, les habló, se subieron sus dos perros, y él fue. Y el agua subió, inundó todo y murieron todos. Él se quedó ahí, esperando. Y siempre trataba de jalar la cuerda, ¿no? Pero de repente pasó un día y empezó a ver que la cuerda, se dio cuenta que el nivel estaba bajando. Y poco a poco, hasta que bajó el nivel y él se pudo encallar. Esperó a que se secara la tierra, bajó, fue su jacal y agarró los tres costales. Por eso es que de ese mundo antiguo solo nos queda el frijol, la maíz y la calabaza, porque fue lo que él pudo salvar del mundo antiguo. Y con sus dos perros empezó a hacer en esos costales que tenía. De repente se dio cuenta que se estaba acabando todo la comida y entonces tenía que ir a sembrar. Entonces fue a sembrar, ¿no? Rapidísimo. Y así fue, hasta que un día cuando llegó, vio que había tortillas en el comal y él no había hecho con tortillas. Comió, no dijo nada, los perritos estaban felices, se fue. Al otro día volvió que había maíz. A la tercera vez se escondió y se dio cuenta que los perritos se quitaban el disfraz de humano, se convertían en niños y hacían las tortillas. Así que no dijo nada. Pasaron 3 días y los vio. A la cuarta vez, cuando se quitaron el disfraz de perros, agarró sal, les echó a los disfraces, se fue otra vez y cuando regresó y lo vieron, los niños dijeron, no, ya viene, se quisieron poner el disfraz y ya no podían porque les había echado sal y no pudieron. Así que se dio cuenta. Cuando los vio, se dio cuenta que era una niña y un niño. Así que él dijo, le hizo ropa y ese niño y esa niña crecieron y poblaron el mundo. Por eso es que debemos tratar muy bien a los perros, porque puede que sean nuestros abuelos. Y colorín colorado, esta historia se acaba. Está preciosa, qué bonita historia. La voy a guardar, la voy a atesorar para siempre para contárselo al que se me pare enfrente. Qué placer ¿Sí? que nos hayas contado una historia, Charlie. Me gustaría en algún futuro tenerte aquí de forma presencial y abordar muchos otros temas que tengo curiosidad de discutir sobre la lectura, sobre qué tipo de lecturas, infinidad de cosas. Pero pues se me fue volando el tiempo y ahorita ya se nos acabó nuestra media hora. Entonces quiero agradecerte mucho que hayas aceptado la invitación, que nos hayas compartido de tu experiencia, pusiste temas muy interesantes para que reflexionemos, para que quien lo vea se pregunte. Y pues gracias y en un futuro ya estás comprometido a venir. Sí, no, claro que sí, para mí es un placer, ¿verdad? Y me encantaría visitar el estudio que se ve guapísimo ahí, ¿no? Para estar ahí. Y pues bueno, ya habrá tiempo, esperemos. Y por favor, pues hay que cuidarnos, ¿no? Sí, todo. No hay que ser necios, hay que cuidarnos. Sí, con las medidas todo se puede. Claro que sí. Un placer, Ale, y sé que te va a ir increíble. Y un saludo a todo el staff que está ahí, que sé que no eres sola, sino hay muchísima gente atrás. Mis saludos y muchísima buena suerte. Pues muchas gracias, Charlie, y pues gracias a todos los que nos vieron. Les mandamos un abrazo enorme y ojalá que les haya gustado y que nos puedan compartir cuáles son sus lecturas favoritas, qué piensan de la discusión y pues con eso nos despedimos.